Dejé de ser vendedor de enchiladas para convertirme en un industrial. A lo largo de algunos meses de tener la experiencia sobre el negocio de las enchiladas, tener un mercado cautivo y desarrollar diferentes estrategias, yo, junto con la aprobación, el consejo y como siempre el apoyo de mi novia, ahora esposa, decidimos independizarnos. Porque teníamos diferentes ataduras, porque queríamos realizar mejoras en el producto, porque queríamos etiquetar, porque teníamos muchas ideas para poder hacer un mejor y mayor producto y dar un mejor y mayor servicio, y no podíamos al final de las cuentas, porque de una u otra forma, pues yo solo era un vendedor. Era un vendedor del producto de alguien más, del negocio de alguien más, y lo único a lo que yo tenía derecho, pues era vender, a ganar ese recurso y a aceptar las cosas tal cual vinieran de quien tomaba las decisiones. Por ese motivo y por la necesidad y la oportunidad que vimos allá afuera en las calles, literal en las calles, que es donde yo vendía, decidimos independizarnos. Y recuerdo que fue una etapa también maravillosa en donde conocí muchas cosas que antes no conocía. Porque sí, antes había sido vendedor, antes había sido mesero, antes había sido taquero, antes había sido muchas cosas, pero siempre como empleado. Y sí, había tenido algunos negocios, pero no negocios que incluyeran emplear a más personas, tomar más decisiones y bueno, ir y entregar un producto a la calle. De una u otra forma, creo que ahí nacía también una necesidad de volver a analizar, de volver a estudiar, de volver a aprender, y la disciplina ya me había dado el orden para poder dedicarle determinado tiempo. Aparte tenía la mejor compañera, porque mi Dulcinea siempre me ha acompañado en cada travesía y aquí no fue la excepción. Se puso un mandil y junto conmigo se puso a fabricar esas enchiladas. Recuerdo que invertimos algo de ese dinero que teníamos, que era para construir nuestra familia, y que de una u otra forma, pues bueno, esto era una inversión de ese capital, de ese tesoro para construir algo para nuestra futura familia. Y fuimos y compramos una plancha un poco más en forma de la que tenía antes mi tío. Fuimos y compramos esa maquinita de rodillos para hacer las tortillas, fuimos y compramos nuestro tanque, fuimos y compramos nuestras herramientas para poder hacer las cosas. Incluso innovamos en algunas cosas, compramos un refrigerador usado de esos grandes para poder hacer bien las cosas. Yo ya había aprendido en el pasado, cuando tuve la taquería, ya había tenido contacto con las personas que vendían la verdura, que vendían el queso, que vendían las diferentes cosas. Entonces fuimos y empezando mis pininos como empresario a poder hacer ya negociaciones y una clase de contratos verbales de que me dieran más barato, de que me surtieran por semana, de que etcétera, cantidad de cosas. Y ahí nació mi primera fábrica de enchiladas, porque en eso se convirtió, en una fábrica. La realidad es que en ese momento justo estábamos atravesando, mi novia, ahora esposa, porque nos acabábamos de casar prácticamente en esa temporada, en esa etapa, y teníamos una nueva casa. Una casa un poco más en forma, vivimos atrás del Panteón Españita por Constitución, y teníamos una casa ahí que rentábamos muy barata, en donde toda la casa, a excepción del cuarto en donde dormíamos, era una fábrica de enchiladas. Porque sí, así empiezan muchos de los negocios, justo en casa, y casa se convierte en el negocio y ahí se apuesta todo lo que se tiene. Y recuerdo perfectamente cómo mi esposa me ayudaba, porque ya era mi esposa, y desde temprano molíamos el queso, rallábamos el queso, molíamos el jitomate, lo cocíamos, hacíamos la preparación, hacíamos la masa, íbamos y la comprábamos, hacíamos juntos, cada quien en su posición de trabajo, los paquetes de enchiladas, los
los embolsábamos, iba yo y los vendía, nos empezó a ir bien, empezamos a ganar más, contratamos un par de personas más y de repente, de pronto, ya teníamos nuestros primeros empleados. Ya teníamos esa primera responsabilidad y experiencia de pagar una nómina, esa responsabilidad y experiencia de tener que tener el stock para lo que se necesitaba de materiales para poder hacerlo y seguir allá afuera en la calle. Incluso, bueno, esta experiencia de trabajar como industrial me llevó a entender que el tiempo que tenía yo en mi día se acababa, que no me ajustaba. No me ajustaba el tiempo que tenía yo en el día, pero no tenía muchas otras cosas que hacer. Así que lo que hice fue contratar un equipo de ventas, contratar otras 2 o 3 personas y enseñarles a vender en la calle, así como yo lo hacía. Fue también una de mis primeras marcas. Fue de las primeras ocasiones en las que puse en práctica todas esas cosas que leía y que veía, y nació esa marca. Enchiladas Doña Nati, recuerdo que se llamaban. Doña Nati en alusión a mi abuela Natividad, que desde hace muchos años que se había dedicado a este tema de las enchiladas. Esta pequeña fabriquita y esta experiencia es algo que no solo no me da vergüenza, como muchos pensarían, como muchos me atacarían, como muchos se han burlado y me han denostado. Es algo que me provoca tanto orgullo, es algo que me llena, porque pocos saben y hoy se los digo, hoy se los confieso. Gracias a esas enchiladas, gracias a esa marca, gracias a eso tengo mi familia, gracias a eso formé mi hogar. Esa fue mi primera empresa, esa fue mi primer marca, esa fue mi primera experiencia, y por eso es que tanto orgullo me da que en lugar de esconderlo, es siempre con lo que empiezo todos mis podcasts, mis videos, mis conferencias y mis libros. Siempre lo recuerdo y siempre se los digo. Yo a los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa.